Estamos en estos momentos con el experto en temas de narcotráfico, ¿no? Y también terrorismo, Jaime Antezana, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el jefe de Estado lo que señala es que es una irresponsabilidad cuando se afirma de que el terrorismo está avanzando. Él asegura que el terrorismo ya no es una amenaza para el Estado en estos tiempos. ¿Qué tiene que decir a ello? Bueno, yo coincido con eso, ¿no? El terrorismo fue derrotado en 1992. Los estertores del terrorismo acabó con la captura de Feliciano en el año 1999. Y esta organización del BRAE se desprendió precisamente tras la captura de Feliciano, vía la traición, ¿no?, que perpetraron los hermanos Quispe Palomino. Los hermanos Quispe Palomino y toda esta organización que opera militarmente, o que opera en términos armados, para ser más exactos, desde el año 2005 hasta la fecha, es una estructura que hoy está articulada estructuralmente al narcotráfico. Por eso yo le llamo el clan de los hermanos Quispe Palomino. Estos no son senderistas, no son terroristas, son parte del narcotráfico. Es una firma del narcotráfico, ¿no? Y entonces cambiemos los términos de la discusión, porque obviamente es muy fácil hablar de ataque terrorista o narcoterrorista. No es un ataque terrorista. No, este es un ataque de una estructura narcomilitar, ¿no? Narcomilitar. Es un clan de la droga que tiene experiencia de combate heredado de los 80 y 90 y que ha adquirido desde que retomaron digamos, las acciones contra policías y militares. Bueno, pues tienen una gran experiencia de combate. Ahora, ¿el área de influencia que ellos tienen se ha acortado en el tiempo? No, eso es falso. ¿No? Lo que sí ha habido es que hay dos cosas que habría que destacar del quinquenio que acaba, ¿no? Por un lado, el abatimiento de Alipio y Gabriel, ¿no?, de agosto del 2013. Eso es algo innegable, un durísimo la caída golpe. De los mandos. Es un golpe en la estructura, en el vértice de la estructura de esta organización, ¿no? Y dos, es que ha habido deserciones, ¿no?, de varios miembros de esta organización. Pero esta organización no ha sido debilitada estructuralmente en la zona. O sea, cuando, por ejemplo, el año pasado escuchábamos al viceministro Iván Vega decir que solo quedan 60 narcoterroristas, porque así le llaman, ¿no? Y la gente lo entiende mejor, hablándolo como narcoterroristas o terroristas, nos estaba diciendo una mentira, ¿no? Porque esta organización ha tenido dos hechos entre finales del año pasado y estos días. ¿Pero por qué ese ataque en víspera de un proceso electoral si solamente es una estructura que forma parte del narcotráfico? Precisamente a eso iba cuando te decía dos hechos. El 2 de septiembre del año pasado, ¿no?, repelieron un operativo policial militar, ¿no?, liderado por Iván Vega, en Virgenjasa, que es Yochegua. Casi les derriban 2 helicópteros, terminaron 4 heridos, ¿no? Varias emboscadas en el área de Virgenjasa, que queda en Yochegua, ¿no? Fue un fracaso el operativo en torno a Virgenjasa. Estamos hablando de septiembre del año pasado, la memoria no nos puede fallar. Y lo de ahora, espérate, todavía hace 3 semanas o 4 hubo un ataque, un hostigamiento en Gentabamba, muy cerca de San Francisco, ¿no? Cuando hacía presencia ahí 2 generales del ejército. Hubo 3 hostigamientos, ¿no?, de balazos. Sí, entonces, no ha desaparecido el accionar. Estamos hablando de una zona cercana a San Francisco y a Sibia, ¿ya? El anterior, lo de Virgenjasa, es Yochegua. Y ahora estamos hablando de Santo Domingo de Acobamba. ¿Qué pasó en Santo Domingo de Acobamba? ¿No? Porque se habla de 6 vehículos del ejército que en un inicio se mencionaba que trasladaban material electoral hacia el centro poblado de Matichacra. Mira, eso es falso, porque inicialmente la versión ya
de los propios funcionarios de la OMP era de que el material ya estaba en la zona, es decir, que el convoy militar que se dirigía hacia Matichacra era un convoy que estaba yendo a dar seguridad al proceso electoral. No es que llevaba material. Mira, no es la primera vez que hay un ataque en un contexto electoral. Estamos hablando del 4 de junio del 2011, un día antes de la segunda vuelta, ¿no? En Choquequirao se embosca a una patrulla militar, más o menos igual que ahora, solo que el número de bajas fue 5. Pero ¿cuál sería el objetivo? A ver si nos permite, señora Antezana, porque el tiempo lamentablemente es corto. Tenemos unas fotografías que usted ha traído. ¿De qué se trata? A ver. A ver, a ver si nos pueden poner primero, vamos a verlo en pantalla. Pero esperemos verlo en pantalla, a ver si nos permite nuestro compañero Junior, ahí está. Esas fotos. Muy bien. Aquí, ¿quiénes se encuentran? De espaldas es Julio Puca, mirándonos es Julio Chapito, el que está, digamos, él es de espalda es Julio Puca, él es Chapito, ¿no? Julio Chapito, y el que está al otro lado, el tercero, es Simeón, el cocinero. Los dos, Julio Puca y Chapito, son los responsables de la columna que perpetró la emboscada el día sábado en la madrugada a este convoy militar. Ellos son los autores del ataque de este fin de semana. Así es, ellos son los autores. Esta foto fue tomada entre el 27 y 28 de marzo, es decir, alrededor de hace 15 días, ¿no? Por lo tanto, fue reportado desde aquella fecha al mando y al comando de BRAE. O sea, los militares sabían, porque el día 2 de abril se informa de que esta columna estaba en Cedrullo, al mando justamente de Chapito y Julio Puca, que son los responsables de la columna, una columna de 25 hombres, ¿no? Que es lo que finalmente perpetraron en la emboscada a este convoy militar. ¿Quiénes son estos sujetos? Ellos son los que son los responsables del clan de los hermanos Quispe Palomino en la parte de Santo Domingo de Acobamba. Ellos son los responsables de la muerte del agente de inteligencia Pérez. Ellos asesinaron a 3 informantes, ¿no? Cuyas familias no tienen hasta ahora nada, ¿no? En Huancamayo, ¿no? También en Huachocolpa, también en Sanabamba. Ellos son los que controlan esta ruta o esta zona. ¿Qué controlan? Controlan el tráfico de la droga. No hay control sociopolítico, sino es un control... ¿No quieren generar inestabilidad en medio de un proceso electoral? Su objetivo no es un objetivo de boicotear las elecciones. Porque si quieren boicotear las elecciones, atacan pues a los trabajadores de la OMP, destruyen las ánforas, destruyen las actas, ¿no? Hacen pedazos y matan a 5 o 6 trabajadores de la OMP, que es muy sencillo. No, su objetivo de ellos ha sido golpear al convoy militar y dar de baja a 10 personas, entre civiles y militares. Este golpe es uno de los más fuertes que recibe las Fuerzas Armadas después del operativo Libertad del año 2012, en la que fueron abatidos 8 miembros de seguridad entre policías. ¿Y eso qué revela? ¿Qué revela? Revela ¿Que ellos están ganando? Claro, revela que su capacidad operativa sigue intacta. Que no son los 60 que decía el señor Iván Vega, que hoy no está en el Perú. Ya se fue, ¿no? Ya se retiró de acá y nos ha dejado esto como herencia, ¿no? Y el gobierno no puede decir, ¿sabe qué? Esto es una cosa mínima. No, este es un problema. ¿Por qué? Porque forma parte del narcotráfico. Bien. Entonces, otra cosa, el número de 10 bajas está más cercano a lo que fue el más duro golpe que la Fuerza Armada recibió el año 2009 en Tintaipunco, donde fueron abatidos 14 soldados. Entonces, ¿te imaginas volver a escuchar y hablar de 10 y hay un desaparecido, según la información que yo manejo? Entonces, aquí lo que ha habido son responsabilidades. Uno, se ha enviado a los soldados a una zona sin protocolo, es decir, sin manejo del protocolo de desplazamiento militar. Más aún cuando es una zona controlada por los hermanos Quispe Palomino, porque su control es de la droga. Y cuando ellos ven un blanco fácil de golpear, como entonces golpean. Bien, muchas gracias.
y provocan el número de bajas que estamos viendo. Muchas gracias no, pero a Jaime quiero terminar Antezana, diciendo, tiene que haber responsables. Yo creo que tiene que caer el general de la 31 ABA Infantería de Huancayo, tiene que caer el jefe del Comando Especial BRAE, tiene que caer el jefe del Comando Conjunto. No pueden morir 10 personas por faltas tanto del mando como del comando militar, porque son 10 personas. Así es. Las personas están gracias. reclamando los cadáveres de sus Así familiares. es, todavía están esperando. Muchísimas gracias a Jaime Antezana, experto en temas de narcotráfico, ¿no? Y también terrorismo, por haber estado aquí en la Central de Información.